Muchísimas personas, cuando el calendario marca viernes 13 o martes 13, se llenan de pánico, se llenan de miedo, empiezan a preocuparse, porque consideran que si coincide viernes con el número 13 o martes y el número 13, esto es mala señal, un mal augurio y que sucederán cosas terribles, cosas malas. ¿Debemos llenarnos de miedo? ¿Debemos llenarnos de temor? Quiero darte un par de consejos al respecto. Soy el Padre Sam, sacerdote de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Viernes 13 o martes 13. Estaba leyendo que viernes 13 es sobre todo referido a aquellos países anglosajones, mientras que martes 13 es referido a aquellos países, sobre todo de América Latina. Quedémonos con viernes 13, pero también recordemos que sucede para martes 13. ¿Cómo surge este miedo? ¿O a partir de qué eventos es que queda como maldito ese día y esa fecha juntos? Hay varias teorías, no voy yo aquí a mencionar cada una de las teorías, solo voy a mencionar una que otra. Algunos dicen que el miedo al viernes 13 sucede a partir del viernes 13 de 1307. Ahí sucede que el rey francés Felipe IV inició una brutal persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, que provocó el arresto masivo de sus miembros, y estos eran inocentes. Entonces, esa persecución brutal inicia un viernes 13 de 1307. Algunos dicen esto marcó ese día como un día de mala suerte o de mal augurio. Otros dicen que esto se remonta incluso hasta la última cena en la cual hubo 13 comensales, Jesús y los 12 discípulos, y tras la cual, después de esta cena, se produjo la crucifixión de Jesús. Y recordemos, fue un Viernes Santo. Entonces dice, 13 comensales y un viernes mataron a Jesús. Y ahí relacionan viernes 13. Tanto es así que se ha marcado el calendario este número y este día, que hay una película muy famosa, Viernes 13. En fin, el origen, las distintas teorías, no viene al caso mencionarlas. Cada uno puede averiguar o quedarse con la que más le convence. Pero ¿realmente vale la pena llenarse de miedo, de temor ante esta fecha? ¿Es un miedo fundado o infundado? Esto tiene un nombre. Se le llama superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición, leo una definición del diccionario: creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. En pocas palabras, es atribuirle poder a hechos, cosas, situaciones, un poder que no lo tienen en sí, sino que nosotros se lo atribuimos. La superstición, ojo, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Es decir, es un pecado grave, porque atenta directamente contra uno de los mandamientos. El primer mandamiento, recordémoslo, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fijémonos que se recalca mucho con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y precisamente por eso la superstición es algo que se opone al primer mandamiento, porque es estarle atribuyendo poderes a fechas, a días, a lugares, a personas, a situaciones, a sucesos, etc. Hay muchos pecados contra el primer mandamiento. Por ejemplo, la incredulidad, la indiferencia, el odio a Dios, la idolatría, la adivinación, la magia, el ateísmo, el agnosticismo, la simonía,
etc. Son pecados que se oponen directamente al primer mandamiento, y entre ellos está la superstición. Quiero leerles un texto que me pareció muy interesante. La superstición es una desviación del sentimiento y de las prácticas religiosas, dándoles un sentido mágico, atribuyéndoles poderes que en sí mismo no tienen, y desvinculándolas de las disposiciones interiores que exigen. Aquí van un par de ejemplos. Superstición es, por ejemplo, rezar una oración particular pensando que hacerlo en sí da buena suerte. O sucede hoy con algunos salmos que se le atribuye el poder de protección que en realidad en sí mismo no lo tiene. Una oración en sí mismo no tiene poder. Tiene poder en cuanto me remite a Dios y en cuanto yo la realizo con fe. Es superstición también, por ejemplo, cuando muchas personas consideran que mantener en un lugar importante de la casa la Biblia abierta en un salmo particular, normalmente el Salmo 23, los libra de los ladrones, los libra de los asaltos, etc. Que si yo tengo la Biblia ahí, esto me va a proteger automáticamente. Eso es superstición. Porque ¿de qué sirve tener la mejor Biblia si esa no la aplico a mi vida, si yo no me alimento de la palabra? Cabe también aquí señalar ciertas prácticas comunes en nuestra época que desvirtúan el verdadero sentido y valor de los signos y objetos sagrados y que se constituyen en prácticas supersticiosas porque dan a estos objetos un poder mágico que no poseen. Se trata, por ejemplo, algunas personas lo hacen, de la costumbre de llevar un escapulario en el pie como medio de protección contra los peligros, o la costumbre de colocar las imágenes de la Virgen y de los santos contra la pared o boca abajo como medio de presión para que hagan un milagro o consigan un favor determinado, o usar el crucifijo en nuestro cuello, pero no por una fe, sino más bien como un elemento para tener buena suerte y otras cosas por el estilo. Entonces, generalmente las personas que acostumbran estas cosas se fijan muy poco en lo que es realmente esencial, como es su relación con Dios, como es su fe, cómo reflejan en su vida el amor que deben a Dios. Entonces, la superstición es desvirtuar precisamente un objeto, una imagen, un lugar, una fecha, etc. Es atribuirle un poder que en sí no lo tiene. Y en esa categoría es donde podemos encerrar el famoso Viernes 13. Le estamos atribuyendo poderes que en sí no lo tienen. Podría ser martes 21, podría ser el lunes 18. Y si cada uno empieza a decir, es que en esta fecha pasó esto, aquello, lo otro, encontraríamos argumentos para los demás días también. Y ahí entonces es que se vuelve superstición, porque creemos que en sí se convierte en un día malo, un día maldito, dicen algunos. Entonces, cuidado con la superstición. No es una falta cualquiera, es un pecado contra el primer mandamiento. Algunos, pues, también cabe mencionar el famoso horóscopo. Es atribuirle un poder a los astros, que sí tienen poder, pero no determinan nuestro futuro, no determinan nuestro destino. Hay personas que todos los días leen el horóscopo antes que leer la palabra de Dios. Y nunca olvidemos, los astros son criaturas de Dios, es decir, están por debajo del Creador. Y si nosotros les atribuimos demasiado poder, estamos entonces cayendo en la superstición. Y así muchos otros ejemplos que pudiéramos dar de la superstición. Tampoco por un número o día podemos pronosticar cosas malas o el fin del mundo, que de hecho les recomiendo este video que grabé hace un par de días. ¿Cuándo será el fin del mundo? La catequesis que hicimos sobre Mateo 24, que habla sobre cuándo será el fin del mundo. En síntesis, no caer en la superstición, va en contra del primer mandamiento, y que no nos mueva el temor, sino más bien el amor a Dios. Que eso sea lo que mueva nuestro existir, nuestras actividades y nuestro día.
Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Sam.